Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a un jueves revolucionario más. Hoy nos acompaña la química bióloga Montserrat Morales Mecinas, con la plática de donar sangre a salvar vidas, la ciencia detrás del banco de sangre. Montserrat Morales estudió la licenciatura en químico biólogo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Al presente es estudiante de la especialidad de hematología diagnóstica en el Instituto de Hematopatología y se desarrolla profesionalmente como personal de base en el Banco de Sangre del Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE. También es miembro honorífico del Comité de Ética en Investigación y tiene el puesto de presidenta. Es miembro honorífico del Comité de Medicina Transfusional como secretaria técnica. Además, es miembro activo del Colegio Nacional de Químicos Clínicos en Medicina de Laboratorio.
Es miembro de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional y del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional. La QVP Morales Mesinas se ha desarrollado adicionalmente como laboratorista clínico en imagenología en el Hospital Siglo XXI. Fue instructor del Laboratorio de Materia de Biología Celular en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Oaxaca en el 2006 y es químico de proceso en Equiver SADCB. También se desarrolló en el programa de detección de virus de papiloma humano mediante PCR, con sede en la Clínica de Medicina Familiar en especialidades y quirófano del ISSSTE de Oaxaca. Muchas gracias por acompañarnos, Monse. Te dejamos para que nos presentes tu interesante plática. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. ¿Me indican si ven mi presentación, por favor? Listo, Monse, sí podemos verla. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchaste? Bueno, el día de hoy les voy a comentar acerca de qué es lo que hacemos nosotros en el banco de sangre. Me gustó el título que le di a esta presentación porque es de donar sangre a salvar vidas y es parte de todo lo que hacemos nosotros desde la recolección de la unidad de sangre hasta el punto donde se transfunde a un paciente que necesita ya sea una transfusión de concentrado eritrocitario, un plasma fresco congelado, un concentrado plaquetario o un crioprecipitado. Dentro del temario vamos a ver los siguientes puntos, que sería la primera parte de la selección del donador, la obtención de la sangre total o el sangrado del donador. Vamos a hablar también generalidades acerca del fraccionamiento de esta sangre total obtenida en estos donantes, los estudios serológicos que nos pide directamente la norma 253 con la que trabajamos en el banco de sangre. Asimismo, el almacenamiento de los hemocomponentes, cómo es que nosotros los resguardamos como tal en el banco de sangre. La parte que nosotros recibimos la solicitud de hemocomponentes previos a una transfusión, las pruebas de compatibilidad y finalmente lo que se denomina el acto transfusional, que sería la transfusión tanto del concentrado eritrocitario o alguno de los otros hemocomponentes que nosotros manejamos en el banco de sangre. Lo que cabe destacar es de que pues nosotros manejamos ciertos rubros como tal en un banco de sangre. Entonces nosotros nos regimos a través de una norma oficial mexicana. Existen muchísimas normas oficiales mexicanas, pero el banco de sangre trabaja con una norma que se denomina la 253 SSA1, que es del año 2012, y se denomina para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Esta norma fue publicada en el Diario Oficial el día 26 de octubre del 2012. A pesar de que es una norma que ya tiene algunos años de que fue publicada, todavía nos seguimos guiando a partir de ella. Es una norma que es muy larga. De hecho, para muchos colegas se les hace un poco tediosa porque son varios puntos los que nosotros tenemos que estudiar, aprender y aplicar de esta norma para que pueda funcionar correctamente lo que es un banco de sangre. Entonces, vamos a ver desde los objetivos, las referencias que nos da y de dónde nos podemos guiar para sacar otros puntos importantes, alguna terminología que es más enfocada a lo que es el banco de sangre y a los diferentes procesos, algunas disposiciones generales como tal que se presentan a lo largo de estos procesos que se hacen en el banco de sangre, la parte de la información que se le debe de dar a las personas que quieran ir a donar al banco de sangre, que cuando se hacen este tipo de donaciones y transfusiones se les hacen firmar tanto a donantes como a los pacientes consentimientos informados, cómo se hace la parte en general de la selección de estos donantes, cómo vamos a hacer las extracciones, el procesamiento que nosotros llevamos dentro del banco de sangre, las pruebas analíticas que son las de serología infecciosa, porque al final del día nosotros siempre decimos que hay una sangre segura para transfusión, pero la realidad es de que no existe una sangre segura como tal, sino una sangre estudiada. La selección de estos hemocomponentes para poderlos llevar a transfusión previo con una prueba que sería una prueba de compatibilidad.
y ya de ahí lo demás que sería revisar las solicitudes, cómo se va a hacer el acto transfusional. La parte que es súper importante de la evaluación de la calidad, no solamente de los hemocomponentes que nosotros utilizamos en el banco de sangre, sino la calidad en general desde la toma de la muestra, la obtención de la muestra o, dado el caso de la sangre total, los procesos de calidad en la parte del fraccionamiento de las unidades y también en los procesos de calidad en el momento que nosotros estamos haciendo las pruebas de compatibilidad. Otro de los puntos muy importantes que menciona la norma es la parte en la que nosotros entregamos el hemocomponente y se lo llevan a transfusión, que también hay puntos críticos que se deben de revisar antes de iniciar la transfusión. Y finalmente otros puntos que son más, que tienen que ver más con cuestiones administrativas, que sería como el Comité de Medicina Transfusional, algunas cuestiones que tienen que ver con ciertos puntos de normatividad, asimismo como que tengan concordancia con algunas otras normas internacionales y finalmente la parte de la bibliografía y el punto importante de que pues la vigencia, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta que hasta el momento sigue vigente esta norma. En la parte de la selección del donador, pues nosotros normalmente, cuando acudimos al banco de sangre, pues cuando a veces alguien nos pide el favor de que vayamos a donar una unidad de sangre o donar sangre como tal, para ayudar a algún familiar de un amigo o algún familiar directo que necesita una transfusión de sangre. Entonces, son procesos con los cuales nosotros manejamos y que se denomina todo este proceso desde la obtención de lo que es la sangre en el banco hasta la entrega y la finalización de la transfusión, se denomina cadena transfusional. Y además, esto pues hace que el donador como tal que llegue ahí, nosotros también lo evaluemos o directamente el médico que está ahí con nosotros en el banco de sangre evalúe a esta persona y ya se verifique si realmente es una persona apta o no apta para la donación. Entonces, hay varios criterios que vienen descritos en la norma como tal, que el médico es que revisa todo eso desde el peso, la talla, la presión arterial, les hace una revisión general, los ausculta, se les mide, se les checa también igual cómo está el corazón, entre sí, son puntos como muy específicos que hace el médico para verificar que si realmente esa persona esté sana. Además que se le hace una entrevista. Hay cuestionarios que se manejan en el banco de sangre. Este tipo de cuestionamientos que se le hacen al donador previamente pues son de manera confidencial porque solamente está el médico y está el donador. En algunas ocasiones también puede estar presente una enfermera en turno que nos apoya tomando todos los signos vitales de estos donadores. Y finalmente, con todos esos cuestionamientos o todas esas preguntas que le hacen a esta persona que en un inicio es candidato a donador, ya se toman en cuenta para verificar si cumple con los requisitos previos. Esta es la parte como la médica, como tal. Pero en un inicio, cuando la persona o el candidato a donador llega al hospital, esta persona se va a reportar directamente en la parte que es la recepción del banco de sangre. En algunos lugares, pues, se dan fichas como tal, va a depender mucho de las personas o el personal que cuente este banco de sangre y se da un número de fichas, van pasando conforme al número que le hayan asignado a este candidato a donador a la recepción. Y en la recepción normalmente hay un personal que es de trabajo social. Entonces, el personal de trabajo social es el que hace la captura de todos los datos de este candidato a donador, desde su nombre completo. Siempre se les piden identificaciones oficiales para poder hacer este registro. Normalmente lo que todos llevamos cuando vamos a donar es el INE como tal. Se hace la captura de los datos, el domicilio, números de teléfono y en algunas ocasiones, o en la mayoría a veces de los bancos de sangre institucionales, se manejan como diferentes captaciones de los donadores. Entonces, puede haber personas que vayan por sí mismas y que les nazca esa parte, ¿no? De querer ayudar a las demás personas sin obtener como algo a cambio.
Entonces, eso se denomina que es un donador altruista, que él va por su propio pie y quiere ir a donar sangre para ayudar a las personas en general o a alguien que realmente pues lo necesite en el hospital y hace su donación, ¿no? Entonces, también hay otro tipo de donantes, por así decirlos, que a lo mejor aquí en México no sería como el donante ideal, o sea, para nosotros el donante a lo mejor ideal sería el donador altruista porque le nace el ir a donar, normalmente son personas sanas y que lo hacen para un bien. Entonces, en algunas otras ocasiones existen otro tipo de donantes que serían de donantes de reposición, que desafortunadamente, pues, o sea, no se ha eliminado como que ese tipo de donante en todos los bancos de sangre. Lo que quisiéramos nosotros en algún punto es de que todos nuestros donantes que asistan al banco como tal sean de manera altruista, pero pues son procesos que se tienen que llevar poco a poco y también ir educando a la sociedad para que tengan este tipo de formación y así puedan ir ayudando a otras personas que estén hospitalizadas, ¿no? Principalmente. Entonces, hay muchos lineamientos que son muy estrictos establecidos en la norma como tal y eso es lo que nosotros verificamos, ¿no? Dentro de lo que es el banco de sangre. Asimismo, se le hace una toma de una muestra de sangre en un inicio para verificar lo que son los valores de hemoglobina, el valor de hematocrito, la cantidad de leucocitos que presenta este candidato a donador, la cantidad de plaquetas y finalmente también se le hace la determinación del grupo sanguíneo. Dentro de la parte de los requisitos para la donación de sangre, principalmente nosotros, nuestros donantes entran en una edad entre 18 y 65 años. El peso mínimo es de 50 kilogramos. Se les dice que no deben de estar tomando algunos medicamentos de 3 a 14 días, principalmente. No haber ingerido pues bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas, no haberse practicado tatuajes ni perforaciones en los últimos 12 meses, no haber sido operado en los últimos 6 meses y tienen que presentar su identificación oficial con fotografía vigente. Dentro de lo que mencionan los puntos que del Centro Nacional de la Transfusión es que ya no es a veces necesario que vayan en un ayuno absoluto, por así decirlo, porque también a veces los tiempos de espera eran muchos, se descompensaban estos donantes. Entonces, lo que queremos es de que esa persona que va a donar, pues, o sea, vaya en un ambiente muy ameno como tal, incluso cuando a veces pasan a pedir los requisitos, ya sea con los trabajadores sociales o con la persona que les da toda esta información, se les explican que vayan, que tengan un tiempo, pues se tengan el tiempo libre como tal, o que más o menos a veces puede ser como de 2 horas, para que se le pueda hacer todo el proceso, desde el registro, la toma de muestra, la valoración médica y al final el médico, junto con los estudios analíticos previos que se hacen en un inicio, ya él toma la decisión de decirle si es apto o no apto. Si es no apto, él le tendría que explicar por qué cuestiones es no apto, que son puntos que vienen muy específicos en la norma y ya les explica por qué. No puede ser algo tan simple como a lo mejor que no cumple con la cantidad de hemoglobina para poder hacer la donación o algún otro punto de que a lo mejor le hayan salido los leucocitos altos, porque a lo mejor esté empezando con un proceso infeccioso o algo así. Entonces el médico es el que se dedica y le explica el por qué no puede donar, pero también igual el médico le dice por qué sí, o sea, si es apto y si puede pasar a la donación. Entonces, después de este punto que es así como que se registra, lo revisa el médico, le hacemos unas pruebas así rápidas, por así decirlo, entre comillas, porque no es a veces tan rápido como nosotros quisiéramos, va la parte donde ya le dice que sí puede pasar al sangrado como tal o a la obtención de la unidad de sangre. Y pues nosotros pues tenemos al personal asignado. De hecho, los químicos en un inicio son los que le toman la primera muestra para hacer las pruebas que les decía de biometría hemática y de grupo sanguíneo. Y también a veces esos mismos químicos que son los flebotomistas, así se denomina la
la acción como tal cuando te toman una muestra de sangre, que es flebotomía. El químico que se dedica a tomar las muestras, pues es el flebotomista como tal, o es el término que se le da a esa acción. Entonces también ellos están capacitados para hacer la extracción de esta unidad de sangre. Entonces tenemos un personal que pues técnicamente es un personal que está asignado al banco de sangre, está capacitado para hacer este tipo de procedimientos y lo que queremos al final es obtener una muestra de sangre que se denomina sangre total, porque es toda la mezcla de que tiene eritrocitos, tiene leucocitos, tiene plaquetas y también la parte como líquida de la sangre, que sería el plasma como tal. Entonces, aquí también manejamos ciertas soluciones para hacer la limpieza antes de que se empiece con la extracción de sangre. Llevan un orden como tal y se hace la limpieza, la asepsia y ya después se hace la punción para que nosotros podamos obtener la unidad de sangre. En el banco de sangre también es muy importante el tiempo en que el donador se tarda en llenar la bolsa. Y eso tampoco no es así como que diga que sea algo malo para el donador, que a lo mejor se tarde más tiempo en llenar la bolsa. Normalmente, cuando le hacen toda la parte de medir los signos vitales, miden la presión arterial. Entonces, tiene mucho que ver la presión arterial que presenta el donante como tal para poder llenar la bolsa. Entonces, hay donantes que a veces uno los empieza a puncionar y en menos de 5 minutos pues ya llenaron la bolsa. Lo que normalmente se obtiene de ese sangrado o de esa extracción de sangre total es aproximadamente 450 mililitros de sangre. Entonces, muchas veces cuando van a preguntar las personas que quieren ir a donar o que van a ir a hacer esta reposición como de unidades, pues sí se asustan porque no saben, ¿no? Qué cantidad de sangre se les vaya a sacar o se vaya a obtener para este tipo de componentes. Y ya a veces te preguntan así de, ¿y cuánto me van a sacar? ¿Me van a sacar 1 litro o me van a sacar 2? Y entonces ya se les explica, ¿no? Así de, no se preocupe, se le va a sacar un aproximado de 450 mililitros. Usted aproximadamente pues tiene como 5 litros de sangre circulante y es menos del 10% de la sangre del 10% que lo que se va a extraer para esta unidad. Entonces, así como que también eso les ayuda mucho y dice, bueno, es muy poquito. Entonces, sí vengo a donar, ¿no? Entonces, son como puntos o cosas que sí se les tiene que explicar a aquellas personas que no están involucradas en todo esto que es el mundo del banco de sangre, pero pues también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuando nos van a pedir así los informes previamente, yo sí les explico con toda la calma del mundo, así de que estos son los requisitos, se tiene que presentar a tal hora, se forma en tal fila, o se va a anotar en tal lista que está en la entrada del edificio, entonces explicarles todo de una manera que sea fácil de entender para ellos. Y yo siempre cuando les doy todo este tipo de indicaciones, al final siempre les pregunto, ¿tiene usted alguna duda? Y ya muchos sí te dicen que sí tienen dudas y ya te van preguntando, ¿no? Acerca de que por ejemplo, si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, si pueden ir a donar, o si están tomando tal medicamento, si pueden ir a donar, y ya nosotros les vamos explicando a estas personas, ¿no? En general. La obtención de la sangre nosotros las hacemos en bolsas. Ahorita existen estas bolsas. Hace muchísimos años, un argentino, el doctor Agote, fue el que inventó, digamos, esto de obtener la sangre como tal. Si no mal recuerdo, en un punto ellos obtenían la sangre en botellas de vidrio en un inicio y con el paso de los años el banco de sangre fue evolucionando hasta llegar a lo que ahora tenemos, que son las bolsas de sangre. Entonces, las bolsas de sangre vienen ahora, sí, las más actuales, por así decirlo, vienen con una bolsa que se le denomina primaria o que es coloquialmente conocida como la bolsa madre. La bolsa madre es donde se hace la extracción de sangre como tal y ya nosotros cuando vamos a pasar a proceso de estas unidades de sangre, pues se mete en equipos que se denominan centrífugas en los cuales hacemos la separación por medio de las gravedades o las revoluciones por minuto para que podamos obtener ciertos elementos o ciertos hemocomponentes. Entonces, es todo un proceso como tal, o sea,
sea, muchas personas con las que he platicado que no se dedican a eso siempre me preguntaban, ¿no? De que, bueno, estás en el banco de sangre y ya así como le sacaste la sangre, se la pasa a la persona, y les digo, no, lleva un proceso, este proceso se llama de fraccionamiento, nosotros separamos todos esos elementos formes como tal de la sangre, entonces nosotros vemos así, pues la sangre como tal es roja, pero cuando nosotros nos dedicamos a estudiar eso, pues hay diferentes células, por así decirlo. Tenemos lo que son los eritrocitos, los cuales van a ayudar en el transporte del oxígeno en todo nuestro cuerpo, de que llegue a todas esas células, hasta la más mínima célula de todo nuestro cuerpo. Tenemos también otras células que se denominan leucocitos, que la función principal del leucocito es defendernos de aquellas infecciones que podamos presentar en algún punto de la vida. Y finalmente las plaquetas, que las plaquetas están relacionadas con hacer ese tapón en el momento que nosotros tenemos alguna herida, una cortadura, por ejemplo, hablando en la piel principalmente, o que haya alguna rotura de algún tejido dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cada una tiene su función. Y finalmente el plasma va a tener diferentes cantidades de proteínas, van a haber carbohidratos, van a haber los factores de coagulación. Entonces, todo esto es lo que tienen cada uno de ellos, y cada uno tiene una función diferente que podemos nosotros utilizar cada uno de estos hemocomponentes dependiendo de lo que tenga un paciente que está internado en un hospital. Por ejemplo, si un paciente tiene anemia, pues ya se checa qué tipo de anemia tiene, y si ese tipo de anemia requiere que tenga muchas transfusiones recurrentes, entonces se hacen las pruebas de compatibilidad, vemos que esa unidad de sangre o de concentrado eritrocitario como tal, sea compatible, y ya entonces se va a mandar transfusión. Y ya de ahí, por ejemplo, cuando hablamos de plasma que necesitan factores de coagulación, pues ciertas patologías igual hace que los factores de coagulación ya no se produzcan, o pasa que en este punto haya personas que de por sí desde el nacimiento no puedan producir ciertos factores de coagulación, entonces ya se les ayuda con algún hemocomponente, o en algunos puntos donde son factores de coagulación que son como muy específicos y están estudiados y determinan que la deficiencia de ese factor en específico es una enfermedad, pues o sea, ya no se recurre directamente a cosas del banco de sangre de hemocomponentes, sino que se le denomina a lo que le administran o el medicamento un hemoderivado, y podría ser la sustitución como tal de este factor de coagulación cuando esa persona por alguna cuestión no lo llega a producir. Entonces, tiene diferentes funciones. Ya, por ejemplo, las plaquetas, nosotros las plaquetas más, a quienes transfundimos más plaquetas son a los pacientes que pues presentan alguna enfermedad hematológica, principalmente la leucemia, porque en estos casos de estas enfermedades, pues hay alteraciones en toda la función de la médula ósea, hay el incremento de células porque no hay algo regulado, y se empieza a alterar toda esta producción de los leucocitos. Entonces, es como un caos dentro del cuerpo, pero cuando son detectadas estas enfermedades a tiempo, se les administra fármacos, y va dentro de los tratamientos de los fármacos que le dan para cada leucemia, que va a ser muy específico porque ninguna leucemia va a ser igual, en este punto. Aquí se les da esta terapia transfusional porque, pues, o sea, no están funcionando al 100% la médula ósea, no produce a lo mejor suficientes eritrocitos, suficientes plaquetas, y van de la mano todos estos tratamientos con las transfusiones del concentrado eritrocitario y del plasma. Manejamos otros tipos de bolsas en los cuales tienen como esta cosita que vemos acá, que es un filtro. Estos filtros nos permiten que cuando se toma la muestra de sangre del donador, queda en esta bolsa que les decía que era la que coloquialmente le conocemos como bolsa madre o la bolsa primaria, y ya de ahí pasamos a filtración esta sangre, pasa a una nueva bolsa, y ya le damos el procedimiento para a lo mejor fraccionarla, ¿no? Dividirla en un concentrado eritrocitario y en un plasma, ¿no? Entonces, ya esa sería como otro tipo de bolsas. Este tipo que tiene este filtro, aquí quedan atrapadas plaquetas y quedan atrapados leucocitos, y que también nos permite que en algún punto pues tengamos otros hemocomponentes que son de mejor calidad para transfusión para estos pacientes que nosotros tenemos hospitalizados ahí
en nuestros centros de trabajo. Entonces, la donación es un acto, cuando lo hacemos de manera altruista, pues es un acto como de amor, por así decirlo. Yo doné altruistamente en el 2019. Desafortunadamente, me dio dengue y ya en ese año pues ya no pude hacer otra donación altruista. Este año, hace menos de un mes igual, me atacó de nuevo el dengue, fue con signos no graves, pero pues de todos modos, no podemos donar rápidamente después de que nos da este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, el tiempo para donar, o sea, te conectan a la bolsa. Sí, sí sentí miedo porque pues nunca había donado como tal, pero llené súper rápido la bolsa. Fue menos de 4 minutos o 4 o 5 minutos. Y también es importante el tiempo del llenado, porque también, por ejemplo, si se tarda uno mucho en llenar la bolsa, si pasan más de 8 minutos, ya aquí esta unidad de sangre ya no sería ideal para obtener plaquetas, porque pues hubo algo que hizo que saliera el flujo más lento. A lo mejor eso mismo puede activar a las plaquetas, y a lo mejor cuando hacemos el fraccionamiento ya no obtenemos plaquetas de calidad. Entonces, con el paso del tiempo uno va adquiriendo experiencia y ve cómo se tienen que ver cuando están bien, por así decirlo, todos estos hemocomponentes. O sea, la norma también menciona un apartado de la calidad, te dice cuánto debe de tener de ciertas células, de un remanente de alguna otra célula que a lo mejor no sea el ideal que debería de tener ahí, o la forma, la característica física que debe tener esta unidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los eritrocitos, pues hay eritrocitos que a lo mejor van muriendo en el momento que van ingresando a lo mejor a la bolsa, o en el momento que se hizo el fraccionamiento, o si en algún punto no hicieron correctamente el fraccionamiento, o fueron muy bruscos al hacer el fraccionamiento de estas unidades. A lo mejor los eritrocitos se rompen, se libera esa hemoglobina como tal, se liberan otros componentes, y entonces ya no se ve la parte. Tiene estas bolsas donde se pasan los eritrocitos, tienen algo que se denomina aditivo. Y entonces a mí me gusta explicar esta parte, que el aditivo es como la comida que van a tener estos eritrocitos mientras viven en la bolsa. Por ejemplo, este tipo de bolsa, los eritrocitos o el concentrado eritrocitario tiene una vigencia de 45 días. Entonces, durante esos 45 días yo le tengo que dar un ambiente a esos eritrocitos que sea como muy parecido al que es dentro del cuerpo, pero y tiene que tener cierta cantidad de azúcares para que no vaya a morir. Digamos, el eritrocito que a lo mejor fue obtenido en los primeros días de que había salido a circulación, el eritrocito como tal vive 120 días. Entonces, puede que algunos eritrocitos pues tengan esos primeros días a lo mejor de que llegaron a torrente sanguíneo, pero también hay que tomar en cuenta que a lo mejor dentro de todos esos que iban pasando en el momento en la vena, pues a lo mejor ya había otros eritrocitos que iban a terminar su ciclo de vida. Entonces son muchas cosas que se tienen que ir verificando como tal, en el que tienes tú obtienes la unidad, haces el fraccionamiento y haces el almacenamiento de esta unidad. Los concentrados eritrocitarios nosotros los tenemos en refrigeradores. Estos refrigeradores, su temperatura fluctúa entre 2 y 8 grados, entonces los tengo en refrigeración. No lo puedo tener así a temperatura ambiente, porque si no se degradan los eritrocitos y ya no me servirían todos esos concentrados eritrocitarios. Entonces son muchas cosas que se tienen que estar cuidando durante el tiempo en que están en el almacén, o como en el refri de almacén, y en el momento que pues los movemos al refri, donde ya quedan como unidades disponibles para ser transfundidos a nuestros pacientes que tenemos hospitalizados finalmente. Entonces, es una experiencia. A mí, la verdad, en el momento, pues, o sea, sí sentí así como entre miedo y emoción. Terminé con el procedimiento y eso, y me fue súper bien. Y ya después, yo como estoy en el banco de sangre, trabajando como tal, yo sentí mucha emoción en el momento que mi compañero que estaba trabajando conmigo me dijo, Monse, ya se va tu unidad de sangre a transfusión. Entonces sí sentí así como una emoción muy bonita, porque nunca me imaginé que pudiera ayudar a alguien, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, si alguno de ustedes ha dado de una manera altruista, pues les felicito por eso. Si no lo han hecho, pues acudan a lo mejor a un banco de sangre
institucional. También hay bancos de sangre privados que les digan, ¿no? Si realmente, pues, o sea, cumplen con los requisitos para poder hacer una donación, porque algunas veces también queremos como ayudar, pero no siempre cumplimos con todos esos requisitos para hacer la donación. Si no cumplen con los requisitos, pues no se sientan mal o no se sientan tristes por eso, sino pueden invitar a otras personas a que se unan a esto y que hagan donaciones altruistas regularmente. Entonces, esto sería así como la parte de la obtención de la sangre. Nosotros hacemos la parte del fraccionamiento de la sangre como tal, y es lo que les mencionaba en un principio. Tenemos la sangre total, tenemos el concentrado eritrocitario, y por ejemplo en el banco de sangre que yo trabajo obtenemos un plasma que se denomina plasma rico en plaquetas, que nosotros hacemos la separación de esta sangre a una centrifugación pues muy bajita, por así decirlo, para que las plaquetas queden inmersas en ese plasma, y después la centrifugamos a otra velocidad más fuerte, por así decirlo, para obtener lo que es el plasma fresco y finalmente lo que es el concentrado plaquetario. También nosotros obtenemos lo que son los hemoderivados, que sería como lo que es el crioprecipitado como tal, dentro de los hemocomponentes, perdón. Entonces, en este punto nosotros ya no sacamos lo que es el concentrado plaquetario, sino después de hacer el primer fraccionamiento como tal, yo congelo el plasma y ya va la otra bolsita donde técnicamente iban a ir las plaquetas, y ya después hago cierto proceso de descongelamiento controlado para precipitar todas esas proteínas o esos factores de coagulación, y ya pueda yo obtener lo que es el crioprecipitado. Y ya obteniendo el crioprecipitado, pues este remanente se le denomina plasma envejecido, y ese nosotros ya no lo ocupamos para ningún tipo de transfusión, solamente tenemos la parte de lo que es el crioprecipitado. Entonces nosotros pues en el fraccionamiento pues tenemos esta sangre, obtenemos de una persona sana, se obtiene la sangre total. Les digo que existen muchísimos tipos de bolsa. El tipo de bolsa muchas veces lo compramos, por así decirlo, o la licitación, que es lo que se denomina, lo que le da como los insumos a los hospitales, pues también ya verifican cómo es que trabajamos, qué tipo de pacientes manejamos, y ya ellos dan las opciones, ¿no? Entonces, ya esas bolsas pues ya llegan como tal a nuestros hospitales porque ya fueron verificadas por personal de más alta jerarquía, para que nosotros pudiéramos ya poder trabajar todo esto en el banco de sangre. Entonces, son diferentes tipos de bolsas los que existen. Yo no les puedo decir así como que, ay, esta es la mejor bolsa del mundo o esta es mejor que otra, porque no tengo experiencia utilizando tantas bolsas como tal de diferentes marcas. Y al final del día, yo creo que si no importa a veces la bolsa que tengamos, si nosotros hacemos de manera correcta nuestro trabajo, pues vamos a obtener un componente o un hemocomponente de calidad que le va a servir a alguien que realmente lo necesita. Entonces, en sí, como los puntos importantes en el fraccionamiento es de que pues haya la calidad y que estos sean, que tengamos una seguridad transfusional. Todos estos sistemas o todas estas bolsas como tal donde se hace el fraccionamiento de las unidades son un sistema que viene cerrado, o sea, nosotros no lo podemos abrir como tal, porque si lo abrimos se puede contaminar con bacterias del ambiente y puede generar que ese hemocomponente se contamine, y a su vez que le pueda generar, en vez de que la transfusión le ayude a una persona, le vaya a producir algún tipo de infección. Entonces, el primer punto es de que se maneje todo el sistema como tal de manera cerrada. Son contenedores de plástico que son exclusivamente para obtener sangre, y pues, o sea, realmente lo que nos ayuda mucho en los bancos de sangre son estos equipos que se llaman fraccionadores. Hay de múltiples marcas, dependiendo de la marca de la bolsa que nosotros tengamos. A lo mejor podemos tener uno de estos fraccionadores, hablando de cuando trabajamos con grandes cantidades de unidades para fraccionar como tal, pero también existen algunos que son de manera manual. Entonces tampoco le quitamos el crédito a aquellos fraccionadores de manera manual, porque de todos modos nos sirven. Y por ejemplo en el banco de sangre yo sigo utilizando esos que son de manera manual cuando hago crioprecipitados. Entonces aquí lo importante es de que sepamos utilizar nosotros en el banco de sangre la tecnología para que estos procesos sean de manera más rápida.
pero al final del día ninguna de estas máquinas pues nos va a sustituir a nosotros los químicos o a los técnicos laboratoristas que se dedican a hacer toda esta parte del funcionamiento del banco de sangre. Nosotros tenemos, como les decía, los diferentes hemocomponentes, que son los concentrados eritrocitarios. Este es como de una bolsa que se obtiene el concentrado eritrocitario, el plasma y las plaquetas, y este otro es el que trae los filtritos que se denominan leucorreducidos. Entonces tenemos este tipo de concentrados eritrocitarios. Nuestro plasma como tal, este que aparece aquí en la imagen, es porque ya había sido fraccionado y etiquetado, incluso ya había estado así. Lo habíamos metido al congelamiento y nada más se sacó para pasarlo al refrigerador de almacenamiento. Tenemos las plaquetas. Manejamos otro hemocomponente que se llama aferesis plaquetaria. Más adelante les voy a explicar de ello, y los crioprecipitados. Entonces, estos son diferentes fraccionadores. Este, por ejemplo, es el que yo manejo ahí en el hospital. Es una marca que se denomina Grifols. Y este otro, cuando tomé la fotografía, lo tenían en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, y este era de otra marca que se denomina Terumo. Entonces, finalmente nosotros obtenemos este concentrado eritrocitario como tal. Son aproximadamente 300 mililitros lo que se obtiene. Obviamente no son 300 mililitros de eritrocitos como tal, sino tiene el aditivo que les decía que va a ser la comida de estos eritrocitos. Y al igual, nosotros vemos la manera de hacer las unidades que son filtradas, por así decirlo, para disminuir esa cantidad de leucocitos en esas unidades. Y de esta misma unidad o estas mismas bolsas, nosotros los podemos dividir en dos y ya obtener lo que nosotros manejamos como concentrados eritrocitarios pediátricos, que serían de 150 mililitros. Entonces, acá en esta fotografía, pues pueden ver claramente cuando se están haciendo los procesos de filtración como tal, se cuelgan estas unidades y va pasando la sangre a través de estos filtros, y ya nosotros trabajamos con la sangre filtrada y después la fraccionamos. Y hay otros que son concentrados eritrocitarios pediátricos. En este caso fue muy especial porque nosotros teníamos un pacientito que tenía leucemia, pero el pacientito que tenía leucemia pues era un paciente pediátrico, y acá este paciente era de un grupo no muy común, era ORH negativo. Entonces teníamos la unidad como tal en la bolsa grande, por así decirlo, de 300 mililitros del concentrado eritrocitario. Y lo que nosotros hicimos fue pedir apoyo con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea maneja este tipo de bolsas chiquititas, pediátricas, en la cual puede hacer el fraccionamiento de la unidad. Recordando que la unidad, como viene en un sistema cerrado, ellos manejan un equipo que se llaman colectores, los cuales nos ayudan a que pase a través de esas tubulaturas y se puedan llenar estas diferentes bolsas y ya tener estos diferentes alícuotas, por así decirlo, o unidades como chiquititas para poder hacer la transfusión. Entonces, como era un grupo raro, pues se dividió en tres esta unidad, y después de haber sido dividida en tres, se hicieron las pruebas cruzadas o pruebas de compatibilidad. Verificamos de que fueran compatibles y se dejaron en reserva para la transfusión de ese pacientito. El plasma como tal es la parte que queda después de la centrifugación, separada, ¿no? Quedan los eritrocitos y en la parte de arriba queda el plasma, y ya nosotros hacemos la separación de este plasma como tal. Normalmente un plasma, la bolsa del plasma contiene 200 mililitros y nosotros las congelamos para que después de que, ya cuando las vayan a necesitar para transfusión, se tienen que sacar del congelador, se descongelan a una temperatura controlada y después del descongelamiento se hace la transfusión de este plasma. En las transfusiones como tal, eso lo maneja lo que es el personal de enfermería. Hay guías de práctica clínica que les explican cómo tienen que estar transfundidas de todos estos hemocomponentes, a qué velocidad tiene que ser. O sea, no nada más es poner ahí el plasma, colgarlo y pasárselo a un paciente. No, todo tiene que ser regulado, tiene que ser verificado que realmente lo que le estamos transfundiendo a esa persona pues sea para esa persona como tal.
y ya nosotros en el hospital manejamos un equipo que se llama ultracongelador. El ultracongelador como tal es un equipo que puede llegar a temperaturas de menos 50 grados centígrados, o sea, realmente cuando va uno metiendo todos los plasmas, pues lo hace con guantes, llevas tu bata y eso, pero realmente es demasiado frío, ¿no? Entonces, si llegas a tocar la superficie del ultracongelador y eso, sientes como hasta que quema las manos, independientemente de que llevas el guante como tal. Entonces son procesos de congelamiento que también nos permite que el plasma como tal dure más tiempo. Entonces la norma es muy clara y te dice, si tú lo congelas a menos tantos, por ejemplo, a menos 15 grados, pues te puede durar un año, pero si lo congelas a a una temperatura más baja, por así decirlo, de menos 30, te puede durar hasta 3 años. Obviamente, nosotros en el hospital es tanto a veces el flujo de que se necesitan la transfusión de plasma, o hay procedimientos donde se denominan recambios plasmáticos, que tienen que sacar cierta cantidad de plasma y volver a poner plasma, pero pues de los que nosotros tenemos en el banco de sangre. Sí se llevan muchos plasmas los pacientes. Entonces, en un procedimiento de eso puede ser hasta 60 como tal. 60 plasmas. Entonces, se hace el cálculo, se verifica así como cuánto le voy a sacar de plasma. El médico hematólogo dice, pues se le va a sacar tanta cantidad, yo tengo que, esa cantidad que le quité, le tengo que reponer con los plasmas que ustedes los manejan en el banco de sangre. Ya de ahí nosotros manejamos también lo que era el concentrado plaquetario. Nosotros tenemos estos concentrados aquí en el hospital, están en equipos que son agitadores como tal, y a ciertas revoluciones por minuto tienen que estarse agitando todas estas plaquetas, y ya finalmente se dan para transfusión. La plaqueta es la que menos días dura, porque nada más es viable 5 días como tal. Entonces, igualmente, pues en el banco también a veces no nos duran, a veces ni un día o 2 días, sí, mucho, porque es mucha la demanda que necesitan estos pacientes, le digo, principalmente los hematológicos, o en casos de que son pues embarazadas que estén muy graves, pues también los necesitan. Entonces, siempre se debe de tener esa reserva como tal en el banco, para que en el momento que haya algo que sea muy grave, entonces sí tengamos todos estos recursos para poder salvar la vida de una persona. Y finalmente, lo que les comentaba, que es el crioprecipitado, que lo descongelo de manera controlada, centrifugo, ya viendo que se precipitaron estas proteínas como tal, que principalmente son los factores de coagulación. Contiene factores de coagulación como lo que es el factor 1, el factor 8, el factor 13 y el factor de von Willebrand, y el volumen es muy pequeño, es de 10 mililitros. Entonces, normalmente cuando son crioprecipitados no transfunden de uno, sino que hacen un cálculo conforme al peso del paciente y eso, y en un mínimo de crioprecipitados a veces te piden 6, ¿no? Entonces va a depender mucho del peso y la talla del paciente, y también de lo que tenga la patología o la enfermedad que tenga este paciente, para hacerle la transfusión de este hemocomponente como tal. La aféresis plaquetaria es el procedimiento, pues, que en las instituciones tanto públicas como privadas es el procedimiento más caro. Sin embargo, es un procedimiento como tal que nosotros tenemos que buscar a un donante que tenga una vena que sea de buen calibre, por así decirlo, o que sea gruesa, porque también la aguja que se utiliza para hacer la punción para la aféresis plaquetaria es un poco más gruesa. El donador como tal de aféresis, se le hacen todos los estudios, se verifica la cantidad de plaquetas que tiene previas, y nosotros cuando vemos que ese paciente cumple con el requerimiento de una vena gruesa, y que también tiene de 50,000 plaquetas por microlitro, que es uno de los que entra dentro de los valores de referencia de las plaquetas, ya lo pasamos al procedimiento, porque se conecta, la máquina es compleja, porque se conecta al donante y pasa la extracción de sangre. Esa sangre pasa a través de ciertas tubulaturas que tiene tanto el equipo como los equipos de aféresis como tal. Y en este punto llega la sangre a una parte que se llama centrífuga. Entonces entra la sangre, se hace la separación dentro de este equipo, y quedan separadas las plaquetas y queda separado el plasma, y se hace el retorno de los eritrocitos. Estos procedimientos
son más complejos, realmente sí se llevan más tiempo que una donación de sangre convencional, entonces puede que estén conectados un mínimo de 1 hora y media a estas máquinas, pero lo ideal de este punto es que, por ejemplo, en las bolsitas de concentrado plaquetario convencionales o unitarias que yo saco de un donante, esta bolsa que nosotros vemos sería el equivalente a 6 y solamente sería de una sola persona, no serían 6 bolsitas. Entonces, hablando en cuestiones de seguridad de transfusional como tal, a mí me conviene más pasarle una bolsa que tiene el equivalente a 6 concentrados plaquetarios a pasarle los 6 concentrados plaquetarios de 6 personas diferentes, porque también como son procedimientos que son muy repetitivos para ciertos pacientes, entonces también puede haber otras cuestiones de formación de algunos anticuerpos, puede formar alguna otra cosa que después sea como más complejo buscar algún hemocomponente para transfusión. Entonces, no solamente es así como vamos a obtener todos los hemocomponentes, vamos a transfundirle todos los hemocomponentes, sino que tengo que estudiar bien qué es lo que le voy a poner a esa persona, porque también, o sea, no sabemos, hay cosas que no las podemos, saber o adivinar, por así decirlo. La bibliografía o los libros te están diciendo que puede haber ciertas cosas que tú puedes realmente, que le puede pasar a una persona, ¿no? Que recibe una transfusión, pero eso no significa que a todas les vaya a pasar lo mismo. Eso se denominan reacciones adversas a la transfusión y es un tema muy complejo porque se denomina como hemovigilancia. Entonces es la parte de vigilar qué es lo que pasa con estos hemocomponentes transfundidos y también existe la otra parte de la hemovigilancia de qué es lo que le puede suceder al donador en el momento que está donando, porque también hay reacciones adversas a la donación. Entonces puede que se sienta mal, puede que se le baje la presión más de lo que a lo mejor lleva una presión normal y se le baja mucho la presión en el momento que hizo la donación, puede que se desmaye durante la donación. Entonces son puntos como también muy críticos que uno tiene que estar al pendiente en el momento que está haciendo tanto el sangrado de los donadores como el personal de enfermería que hace la parte de la transfusión de los hemocomponentes. Los estudios serológicos que pide la norma son lo que es la detección de lo que es el HIV, los virus de la hepatitis B y C, la parte de la búsqueda del treponema pallidum como tal. Aquí los bancos de sangre pueden manejar diferentes pruebas como tal para hacer este tipo de estudios. Y el otro, por ejemplo, acá nosotros somos zona endémica para enfermedad de Chagas, entonces tenemos que buscar Trypanosoma cruzi. Somos zona endémica de brucelosis, entonces también se tiene que buscar Brucela con el famoso rosa de Bengala. Es una prueba de tamizaje. Todas estas pruebas de tamizaje es para saber si sí tiene algo el donador o no tiene algo el donador. Así, en grandes rasgos. O sea, los estudios que les hacen es para saber si lo tiene o no lo tiene, y si sí lo tiene, se le da un seguimiento a esos donadores que salen reactivos. Y obviamente todo lo que salga reactivo se tira en una bolsa que es específicamente para tirar esta sangre como tal, porque ya no se puede utilizar para transfusión. También en zonas endémicas, acá por ejemplo Oaxaca, Chiapas y eso, son zonas endémicas para paludismo. Entonces también se les sugiere que hagan este tipo de estudios, o en algunas ocasiones lo que hacen es lo de la gota gruesa. El almacenamiento de los componentes, pues como les decía, el concentrado eritrocitario pues va de 6 hasta 8 grados centígrados. El plasma fresco congelado, pues congelarlo a menos 25 grados centígrados. Igual el crioprecipitados, pues de que se hace todo el fraccionamiento como tal o la preparación de Y los concentrados plaquetarios y diaferesis plaquetaria a 20 a 24 centígrados como tal en los agitadores que son para este tipo de hemocomponente. También manejamos la parte de cuando ya se va a hacer la parte de la transfusión, pues una solicitud de transfusión donde vienen todos los datos del paciente, desde el nombre, el sexo, la edad, en qué servicio está internado, si le asignaron una cama, el diagnóstico, el tipo de solicitud que nosotros nos están llevando, por ejemplo, urgentes, cuando realmente se están desangrando los pacientes, hay un código Mater que son cuando sangran las pacientes embarazadas, los momentos que se denominan transfusión masiva en quirófano,
o cuando hay choque, cuando el paciente llega muy mal a urgencias y se denomina que está chocado como tal. Entonces, son momentos críticos que llegan con las solicitudes y nos explican, o yo les pregunto, ¿no? También a los médicos internos o a los residentes, y de que, ¿cómo está tu paciente? O eso, y ya. Dice, no, es que se chocó química. Entonces, así como que tomamos la muestra, corremos el grupo sanguíneo y se le entrega el hemocomponente porque es una emergencia como tal, pero mi responsabilidad en el banco es terminar todo el proceso de la prueba de compatibilidad. Cuando es ordinario es de que necesitan una unidad solamente y en 1 hora regresan por el hemocomponente después de que se le hizo la prueba de compatibilidad. Y ya cuando son guardias y cruces es de que piden más de 2 hemocomponentes, máximo hasta 6, que es lo que nos alcanza en nuestra solicitud como tal. Se le pide nombre y firma del médico, la clave, todos esos por cuestiones legales, el motivo, por qué lo va a transfundir, ¿no? Si necesitamos saber por qué lo va a transfundir, si ya se conoce lo que es el grupo sanguíneo, si tenemos los datos de hemoglobina y el hematocrito de una biometría hemática previa, si tuvo reacciones transfusionales previas o si es la primera vez que lo van a transfundir, qué es lo que le vamos a transfundir. Y finalmente en ese rubro nosotros aquí firmamos de recibido que la muestra que nosotros estamos recibiendo coincide con la solicitud de este paciente, ¿no? Firmamos con la fecha, la hora, se hace la tipificación del grupo sanguíneo como tal y nosotros aquí anotamos qué tipo de hemocomponente se le hizo la prueba de compatibilidad para poder transfundirlo. Nosotros manejamos diferentes pruebas analíticas en el banco de sangre, que va desde las determinaciones de los grupos sanguíneos, tenemos un poco más de presupuesto y hacemos algo que se denominan fenotipos. Nosotros conocemos que de los grupos sanguíneos, pues, o sea, siempre decimos, soy A positivo, o algo así, ¿no? Entonces, hay 2 sistemas de grupo sanguíneo que son los más importantes, que es el sistema BO y el sistema RHD, pero existen más de 44 sistemas de grupo sanguíneo. Eso no significa que yo tenga expresado esos 44 antígenos como tal en mi eritrocito. Bueno, quizá puede ser, pero no lo sé, nunca me he estudiado para hacer todos esos 44 sistemas, solamente para algunos. Pero también es importante saber que con los que nosotros nos guiamos en un inicio es con el sistema ABO y el RHD, pero en algunas ocasiones puede que la unidad que yo tengo sea del mismo grupo que dice el paciente, que es en el sistema ABO y sistema RHD, y me salen incompatibles. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente ya tuvo múltiples transfusiones, generó a lo mejor algunos anticuerpos contra algunos otros sistemas eritrocitarios, y eso es otro punto como más complejo que se estudia en el banco de sangre en el área que se denomina inmunohematología. Entonces, no es tan fácil trabajar en el banco de sangre, no es tan fácil hacer las pruebas de compatibilidad, porque en el mundo ideal nosotros pensaríamos que todo nos sale compatible, pero la realidad es que a veces no es así. Entonces, hay veces que nos cuesta trabajo encontrar una unidad compatible para un paciente y se tiene que avisar a los médicos, tener esa comunicación como tal con nuestros médicos y explicarle qué es lo que puede estar pasando con estos pacientes. Hay ciertas patologías que son de algunas anemias que se denominan hemolíticas, principalmente las autoinmunes, donde hay mucha cantidad de anticuerpos que ha generado hacia su propio cuerpo, por así decirlo, el paciente, y también es un poco difícil el procedimiento para obtener una unidad que sea compatible. Y hacemos otro tipo de pruebas que también son de la parte inmunohematológica, que es otro mundo y es algo más complejo que sí necesitamos mucha capacitación, mucha paciencia en el momento en que estamos haciendo todos esos procedimientos y tener muy claro, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo en el banco de sangre. Manejamos nosotros tarjetas como tal, las pruebas antes también se hacían en tubo, el tubo sí se sigue utilizando, las tarjetas a veces las utilizamos más porque es lo que nos da la licitación y también nos ayuda para poder utilizar esas tarjetas en equipos muy grandes y el procesamiento sea un poco más rápido. Y finalmente el acto transfusional, entonces nosotros entregamos las unidades, les explicamos a los médicos que van a traer las unidades, qué número de unidad es, qué grupo sanguíneo es, la fecha de caducidad que tiene el hemocomponente y finalmente para quién va a ir designado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me fueran a hacer una transfusión, como tal debe decirle, tiene que tener una etiqueta que diga que esa unidad es para Montserrat Morales Mesinas. Entonces ya entrego, me firman de recibido y cuando se va a llegar al acto transfusional hay un punto muy importante que nos dice la norma, que se denomina la doble verificación. El personal de enfermería debe estar como con otro personal de enfermería o alguna otra persona que pueda dar
fe y legalidad, por así decirlo, a esta doble verificación y que lean, ¿no? La compañera y diga, mira, la unidad es para Montserrat Morales Mesinas y la otra persona le enseñas la unidad y la ve y te dice, sí, la unidad es para Montserrat Morales Mesinas. Si yo estuviera como paciente, si estoy consciente, me pueden preguntar que si yo soy Montserrat Morales Mesinas. Obviamente, si soy, pues voy a decir que sí, pero si me dice que soy, no sé, Alondra Jiménez, por así decirlo, pues obviamente, pues si estoy consciente, pues yo digo que no, pero en caso de los pacientes que están inconscientes como tal, siempre tienen como un marbete o una nota donde está la cama y ahí dice los datos del paciente. Entonces son muchas como cuestiones que debemos de tomar en cuenta en todo este tipo de actos o todo este tipo de cuestiones que se hacen después de entregar la unidad como tal. Muchas veces decían, o a veces cuando uno inicia en banco de sangre y no tiene a veces idea de cómo funciona todo esto, dicen, no, es que mi responsabilidad termina en el momento en que entrego la unidad y no, la responsabilidad termina hasta que no haya tenido un efecto adverso de la transfusión la persona que recibió la unidad. Entonces son cosas como muy importantes que se tienen que tomar en cuenta. El médico valorador, después de hacer toda la valoración médica y eso, hace la revisión de los expedientes, se les entrega ahí la nota de transfusión en el momento que entregan la unidad de sangre y un consentimiento informado, en el cual, por ejemplo, si me van a transfundir, yo tengo primero que firmar que estoy aceptando la transfusión como tal. En caso de pacientes pediátricos, los padres o los tutores deben de aceptar que lo pueden transfundir, o en caso de pacientes que están inconscientes o en la terapia intensiva como tal, el familiar responsable es quien debe de firmar ese consentimiento informado de que sí está aceptando la transfusión. Entonces, son ese tipo de cosas que se debe de hacer. Cada uno de los hemocomponentes está resguardado a cierta temperatura y no podemos, por ejemplo, en el caso del concentrado eritrocitario, está refrigerado, no se puede calentar de una manera como tal para hacer la transfusión, sino así como se obtuvieron. Obviamente va incrementando la temperatura en el momento de que tú lo embalas y lo colocas, se lo entregas al médico residente, al médico interno, en un termo como tal, porque antes también igual nada más iban así por las unidades y se las llevaban a veces en la mano. Entonces han ido, con el paso de los años, pues también ha sido como educación hacia todos los compañeros que estamos en el hospital, se les exige como que, pues todo por escrito, ¿no? De que tienen que traer el termo, tienen que a lo mejor traer un refrigerante, no puede meter en el mismo termo un concentrado eritrocitario y unas plaquetas, o no puede meter en el mismo termo un concentrado eritrocitario y un plasma fresco congelado porque son de la misma, no están resguardados a la misma temperatura. Entonces son muchas cuestiones que se deben de tomar en cuenta. Los médicos también tienen que ver en qué casos sí pueden transfundir a lo mejor más de un concentrado eritrocitario, pero es una responsabilidad compartida y finalmente pues es algo que nosotros debemos de estar conscientes, que en algún punto nosotros somos los operativos o los que estamos ahí trabajando en el banco de sangre, buscando todo este tipo de hemocomponentes que nos asegure un acto transfusional seguro, pero en cualquier momento podemos ser los pacientes. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Espero que hayan entendido un poco de todo lo que se hace en el banco de sangre y pues en algún punto si ustedes pueden acudir algún banco de sangre institucional o privado a donar de manera altruista, háganlo. Uno nunca sabe cuánto pueda necesitar una transfusión. Entonces espero que les haya agradado toda esta parte de lo del banco de sangre y pues espero sus preguntas más que todo. Excelente plática, Montserrat, muy interesante. Creo que muchos desconocíamos todo esto. Muy, muy interesante. No sé si tengamos preguntas en Facebook. Bueno, Uriel Alexander Ramírez nos dice buenas tardes. Le mando un saludo a Uriel. Él es un químico también egresado de ahí de la Facultad de Ciencias Químicas. Es un gran amigo también y también fue mi alumno. Jocelyn Rodríguez nos dice, buenas tardes, Monse. ¿A los niños que necesitan sangre o algún componente de la sangre es necesario todo el volumen? Gracias. No es necesario todo el volumen. Pediatría es algo que con el paso del tiempo como que le tomé mucho cariño.
Entonces, para pediatría manejan equipos que son como especializados o equipos de transfusión pediátricos. Entonces, vienen marcados con unas regletas y el médico te tiene que decir cuánto le tienes que transfundir. No le puedes transfundir de más, porque si no, pues generaría algún problema a estos pequeñitos. Entonces, sí, para mí como que lo más pro es pediatría, porque no solamente a veces son pacientes pediátricos, a veces son pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, los prematuros, incluso los prematuros a veces son 10 mililitros lo que ocupan. Y sí se siente a veces feo, ¿no? Porque le das el concentrado pediátrico de 150 y solo ocupa 10, pero no puede estar abierto tanto tiempo el sistema. De hecho, te dicen que la norma te dice que puede estar abierto 6 horas, pero pues obviamente a veces las transfusiones no son cada 6 horas, son cada 8 o cada 12. Entonces sí se tiene que tener sumo cuidado más con los pacientes o con los chiquitines, cuánto le vas a transfundir. Ya esa parte la maneja muy bien enfermería, ellos están como capacitados con eso. Les mencionaba que hay como tal, una guía práctica para la transfusión, entonces ahí te explican cómo debe de transfundir cada uno de ellos y qué se tiene que hacer en los casos de los pacientes pediátricos, pero no se les pasa completo. Realmente a los que a lo mejor podría a lo mejor pasárseles ya a lo mejor uno, vamos a decirlo, de 150 mililitros, a lo mejor a un niño que tenga 8 años, y va a depender mucho de la patología que tenga este pequeñín, ¿no? Hablando de concentrado eritrocitario, igualmente en las plaquetas a veces cuando son niños muy chiquitos, pues nada más es un concentrado, ¿no? Que son aproximadamente 50 mililitros, pero todo eso lo tiene que dejar por escrito el médico para que les diga cuánto es lo que le tienen que transfundir y ya le hacen la transfusión las compañeras enfermeras. Ok, muchas gracias por responder. Pau nos dice, hola Monse, excelente plática. De verdad que nos arrojaste mucha luz acerca del proceso de donación de sangre. Ay, muchas gracias. Y nos deja una pregunta, ¿cuáles son los riesgos de recibir una transfusión sanguínea? Mil gracias por tu respuesta, gran plática. Híjole, es que eso también igual es algo que pues no lo podemos saber así al 100%. Fíjense que antes nosotros, pues sí, ya tienen como unos 8 años, tuvimos, aparte de la serología infecciosa, que son las pruebas que se hacen de HIV y todo eso, manejábamos otra plataforma. Que era de Roche. Era una plataforma donde hacíamos biología molecular para las pruebas de serología infecciosa. Se denomina amplificación de ácidos nucleicos. Yo hice algunos procesos de esas muestras, por así decirlo. Era igualmente de las muestras de los donantes, pero obteníamos el plasma de lo que era la bolsa de sangre. Ya se hacían alícuotas, se corrían por biología molecular, se buscaba HIV y las hepatitis, y muchos, bueno, no muchos, sino que realmente del tiempo que se hicieron ese tipo de pruebas, el periodo de ventana disminuía. De hecho, la norma lo menciona, que baja a 45 días. Pero pues, o sea, los riesgos son igualmente de que te pueden a lo mejor transfundir infección por VIH y todo eso. Pero yo creo que en este punto a que vamos, ya las pruebas son como de cuarta generación. Sí queda ese espacio del tiempo de ventana como tal, que serían los 6 meses, porque a veces en 6 meses pues no se sabe. Y también aquí hay cosas que ya sería como muy de conciencia de nosotros, ¿no? Cuando vamos a donar, de decir la verdad. La gente a veces no dice la verdad. Es algo muy triste, ¿no? Porque a veces por el hecho de que puedan reponer esas unidades para algún paciente o algún familiar o algo así, a veces no dicen la verdad. Entonces sí es un riesgo. Lo ideal sería que hiciéramos amplificación de ácidos nucleicos. Lo malo es que es muy caro, es demasiado caro, más con la plataforma que nosotros manejamos, era precios exorbitantes, ¿no? Estamos hablando de millones de pesos. Pero pues en el tiempo que lo tuvimos, pues sí le dimos ese buen uso, ¿no? A pesar de que eran los millones de pesos, pues se ocupaba esa plataforma, y lo que nos salía así como que reactivo y eso, pues sí desechábamos las unidades, y era seguridad sanguínea. Yo siento que la seguridad sanguínea, pues para mí no hay un precio, ¿no? Pero pues, o sea, realmente, pues yo no soy la del dinero o la que tiene ese presupuesto como tal, pero pues a lo mejor en algún futuro quizás podamos tener algunas pruebas de serología que sean pues de mejor calidad. Eso es hablando en infecciones, ¿no? Hablando de enfermedades infecciosas. ¿Qué otros riesgos podemos tener al recibir una transfusión? De generar los famosos anticuerpos irregulares. Lo que les mencionaba, existen 44 sistemas de grupo sanguíneo. Normalmente nada más en la mayoría de los bancos de sangre se estudia sistema ABO y RHD. Si tienen más presupuesto, llegan a hacer fenotipificación
de sistema RHCE, el sistema KEL, que principalmente es el antígeno K1. Hay algunos otros hospitales que hacen fenotipos más extendidos para otros sistemas como sistema MNS, algún otro sistema como el DOFI, como el KIT, que son como los que tienen importancia clínica en la generación de estos anticuerpos irregulares y que pueden en general algún problema después para buscar una unidad para transfusión, que es lo que les decía, pueden ser del mismo grupo, pero al final de que yo hago la prueba de compatibilidad, sea B positivo y B positivo, me sale incompatible la unidad que le quiero transfundir a ese paciente. Es un protocolo que se tiene que hacer con mucha dedicación, ¿no? Esa parte, porque no solamente a veces es un paciente, lo ideal sería decir, ay, nada más me dedico a estudiar un paciente, ¿no? Pero no, o sea, realmente a veces en una jornada así de 6 horas o de 8 horas, yo he visto, ¿no? De que puede ir de que a lo mejor me llevan 2 muestras para cruce hasta que les gusta máximo hasta 25, ¿no? Entonces, son muchas cosas que debemos de tomar en cuenta para todo lo que es recibir una transfusión sanguínea. Lo ideal es que, pues, a lo mejor si no es muy necesaria la transfusión, pues que no lo transfundan, ¿no? Eso sería como lo ideal, pero pues realmente hay veces que sí necesitan las transfusiones los pacientes y pues solamente es darle ese seguimiento como tal a lo que se dedica la hemovigilancia, ¿no? Ver qué pasa con el paciente después, que no genere esos anticuerpos irregulares. Hay estudios más complejos donde te mencionan que puede haber personas que sí puedan tener esas respuestas como tal su sistema inmune y a lo mejor habrá personas que les pasen 100 unidades de sangre concentrados eritrocitarios específicamente y jamás formen un anticuerpo irregular. Entonces son cosas que va a depender cómo funcione nuestro sistema inmune en esos casos, hablando de los anticuerpos irregulares y pues los riesgos de transfusión por lo que son infecciosos pues son los mismos, ¿no? De que siempre puede quedar eso al aire. Gracias, Monse. Uriel Alexander nos dice, un paciente con alguna hemoglobinopatía, como por ejemplo la talasemia beta menor, ¿podría donar? Ahí tendríamos que verificar más cómo se está presentando este paciente, porque en la norma oficial mexicana te menciona ciertos rubros de hemoglobina como tal. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos más o menos a 1,500 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, para mujeres te menciona que debe de ser 13.5, para hombres el mínimo creo que es 14.5. Entonces, esos rubros ya vienen especificados en la norma. Yo, por ejemplo, yo no le puedo decir exactamente yo sé que estos pacientes como con beta talasemia menor, a lo mejor sí podrían pasar en el banco. Nunca he visto de beta talasemia menor, pero yo sí hice un protocolo para estudiar lo que son hemoglobinopatías, específicamente hemoglobinopatía S heterocigota. Hice un protocolo en el cual analicé 1,000 donantes y de esos 1,000 donantes encontré uno que tenía hemoglobina S. El paciente que tenía hemoglobina S se respetaba todo lo que dice la norma. De hecho, tenía creo que 15 gramos de hemoglobina. Él aparentemente dijo que no tenía nada y resulta que cuando hice las pruebas de inducción de drepanocitos me salió positiva. Le hice la electroforesis de hemoglobina y tenía aproximadamente un 48% de hemoglobina S. Yo, la verdad, cuando inicié el protocolo, fue más así como para ver si hay o no hay, así. Y al final sí encontré uno. Y justo el año pasado llevé ese trabajo al Congreso de Medicina Transfusional. Y el año pasado también publicaron un trabajo acerca de aquellos que eran heterocigotos de hemoglobina S, que decía que la calidad de los hemocomponentes obtenidos con estos pacientes que presentaban ese rasgo falciforme como tal, disminuía la calidad del concentrado eritrocitario. Entonces, de hemoglobinopatías, hablando de talasemia beta menor, yo no sabría responderle en este momento, pero a lo mejor si nos dedicáramos a analizar cómo es el comportamiento como tal de la patología, si la cantidad de hemoglobina que maneja a lo mejor uno que sea beta menor no cae dentro de los valores que me dice la norma, podría pasar como donante, pero si no cae, directamente queda menos de lo que te dice la norma, ya quedaría como excluido como tal. Gracias por explicarnos, Monse. Meli Chacón nos dice, muchas gracias, Monse, felicidades por todo el trabajo que realizas, es muy interesante. ¿La microbiota sanguínea podría generar algún problema de compatibilidad?
Pues así en general que yo sepa, no. Nosotros lo que nos dedicamos como tal, bueno, dentro en la sangre como tal, pues es estéril, no debería de haber ningún microorganismo. Y es muy buena pregunta porque eso no lo había analizado. Nosotros sí nos piden unidades para pacientes que tienen sepsis y eso, pero hasta el momento no hemos visto que haya alguna alteración o que nos salga incompatible como tal una unidad en pacientes que tengan este tipo de patología. Ok, es importante saber eso. Uh-huh. Sassy Briseño nos dice, excelente charla, ¿cada cuánto podemos donar plaquetas? Si estamos hablando de aféresis plaquetaria, si no me recuerdo, la norma menciona que es después de 8 semanas. Si hablamos de una donación de plaquetas con una unidad de sangre total como tal, si son hombres pueden donar después de 3 meses y si son mujeres pueden donar después de 4 meses. Ok, gracias, Monse. Uh-huh. Nos llegaron otras preguntas a las otras redes sociales y Meli las va a comentar. Ok. Muchísimas gracias, Mont. Qué interesante charla. Y bueno, tenemos aquí otras preguntas que nos han llegado al chat. Nos dice que en cuánto tiempo podría recuperarse la sangre que se extrae. Pues aproximadamente en esos 3 meses. Lo que pasa es que la médula sigue trabajando. Cuando somos personas sanas y hay la extracción de sangre como tal, la médula reconoce que le hace falta algo, ¿no? Entonces puede regenerar todo eso diciendo, ahora sí, como que mandándole esa señal a la médula que tiene que incrementar la producción y la producción en las personas se puede incrementar hasta 7 veces. Entonces, aproximadamente, pues, o sea, por eso es que dan ese tiempo como tal. Los médicos nos mencionan que es aproximadamente en esos 3 meses la recuperación. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres son los 4 meses. Ok, perfecto, Mon. Por ejemplo, el destino de todos estos hemoderivados, como nos dijiste, pues va a depender de la patología a la que vaya, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, más o menos cuánto dura cada componente sanguíneo o más o menos, no sé, ¿tienen algún periodo de caducidad, por así decirlo? Sí, en el caso del concentrado eritrocitario, ahí va a depender mucho de la bolsa que nosotros utilicemos. Por ejemplo, en el banco de sangre, las bolsas que nosotros manejamos es una marca que se denomina Fresenius Kabi y es ahí esas unidades, ese concentrado eritrocitario dura 45 días. Obviamente, acá hay puntos muy importantes porque ciertos pacientes no puedo transfundirle una unidad que tenga hasta 45 días, ¿no? Es eso, ese es uno. Otro, por ejemplo, tengo que estar verificando de que no haya esa hemólisis de esa unidad, porque también, aparte de liberar esa cantidad de hemoglobina, se liberan algunos que son, se libera potasio como tal porque lo contiene dentro del eritrocito, entonces también tengo que verificar eso, si ya la veo así como rara o diferente, sacarla de donde tengo todo ese almacenamiento o pasarla al control de calidad o medirle hemólisis como tal a través de una alícuota. La sangre o como lo concentrado eritrocitario tienen una tirita que se llama tubulatura y en la tubulatura yo hago se denomina una purga como tal de 3 veces con los rodillos que son específicos para banco de sangre y le puedo hacer control de calidad como tal, pero sí duran 45 días. Normalmente los concentrados eritrocitarios que a veces se nos quedan más tiempo, por así decirlo, en almacén, son aquellos de grupos que son no son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, el AB positivo hay veces de que van a donar y a veces esas unidades pues no se ocupan. Sí, nosotros hacemos la promoción con los otros bancos de acá, por ejemplo, de acá de Oaxaca, tenemos una red con los bancos institucionales, ¿no? En el cual estamos en un grupo de WhatsApp con el Hospital Civil, que es el doctor Aurelio Valdivieso, estamos en contacto con Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, el Hospital de la Niñez, el Hospital del IMSS, el de General de Zona 1 y el Hospital de Especialidades. Entonces, pues entre todos, pues nos apoyamos, ¿no? Si alguien requiere a lo mejor un negativo y no lo tienen en ese momento y nosotros lo tenemos en almacén y no va a ser para alguien en específico, nosotros le podemos decir, miren, nosotros tenemos disponible, manden por él, ¿no? Entonces, siempre tratamos como que no se nos caduquen, que no se tiren en el RPBI como tal, porque es bien difícil, ¿no? La parte de que lleguen los donadores como tal.
Muchas veces yo he visto, o sea, así con la experiencia, que la gente con tal de que vayan a donar, a veces les pagan a las personas. No es lo correcto, porque eso es, mucha gente también lo ocupa como lucro, ¿no? Entonces vende su sangre, ¿no? Si es un grupo así raro, a veces sí vende su sangre o cada ciertos meses, pues va a hacer la donación y pues sí obtiene una cantidad de dinero, ¿no? Pero pues no es lo correcto. Y en ese sería el caso del concentrado eritrocitario. En el caso de los plasmas, pues duran un año, pero pues obviamente tampoco están un año en el congelador, a veces se van yendo más rápido, ¿no? Y en caso de las plaquetas, esas duran 5 días y al igualmente la aféresis plaquetaria también dura 5 días. Las plaquetas a veces, pues sí se podría, sí se caducan, pero a lo mejor es una o dos y si tenemos así disponibles, igualmente se ofrecen. El Hospital de la Niñez Oaxaqueña es uno de los hospitales en que ocupa muchos hemocomponentes, a pesar de que tienen su puesto de sangrado y su servicio de transfusión y eso sí es muy demandante. Siento que a veces es un poco más demandante que el Hospital Aurelio Valdivieso, que es el hospital civil de acá, pero pues, o sea, si tenemos los hemocomponentes y no tenemos pacientes que los ocupen para transfusión en nuestro hospital, siempre se les apoya, pues, o sea, eso, no somos así como que, ay, no, me los voy a quedar, no, porque al final del día lo que nosotros queremos es de que no se caduquen y sí se utilicen para pacientes que realmente lo necesitan. Muchísimas gracias, Monse. Eso es súper, súper importante hacer este trabajo colaborativo, ¿no? Ujú. Estar en continua comunicación. A propósito, ahorita que mencionabas esta cuestión del plasma, nos llegó una pregunta de Sharoncita, nos dijo: "Hola, Monse, excelente plática. A las personas que ya nos han transfundido, en mi caso plasma, ¿podemos donar?". Sí pueden donar, pero después de un año. Eso sí lo menciona en la norma como tal. Es por eso que dice que no haya, ese punto que dice de que no hayan tenido cirugías en los últimos 6 meses y eso normalmente sí menciona esos puntos en la norma. Acá sería como muy importante que al banco de sangre donde vaya a donar a lo mejor hagan la parte del escrutinio de anticuerpos irregulares como tal para que verifiquemos que no haya formado algún anticuerpo irregular o algo así. Eso sería como lo importante, ¿no? Y también igual, pues, si va a donar, pues obviamente le van a hacer los estudios de serología infecciosa. Entonces, ya, yo digo que no habría ningún problema. Si ya pasó más de un año de la transfusión, yo sé que sí pueden ir como donantes. Muchísimas gracias, Monse. Así que, Sharoncita, para el otro año nos vamos a donar. Eh, tenemos otra, a lo largo de la charla, esta pregunta justo va en ese sentido, de la donación altruista. O sea, México creo que es uno de los países con una muy baja tasa en donación altruista, ¿no? En ese sentido, Mon, ¿cómo podemos contribuir a derrumbar todos esos mitos que se tienen, primero, a la donación? Porque hay mucha gente que tiene muchos mitos con respecto a esto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Y de ser así, por ejemplo, una persona que se decide ir a donar, ¿a qué instituciones o cómo elegir la institución? ¿Llega así nada más? ¿Quiero hacer una donación altruista? O cómo debe ser este proceso? Miren, en lo de la parte de la donación altruista, lo que mencionaba Centro Nacional, si no mal recuerdo, del año pasado, los que yo veo que hacen más como captaciones altruistas son los centros estatales. Entonces, por ejemplo, nosotros sí les podemos explicar a los familiares de los pacientes ahí en el ISSSTE, pero pues también nosotros tenemos un presupuesto. Entonces, por ejemplo, en los centros estatales, por ejemplo, en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de acá, el personal que es de trabajo social se dedican a hacer las campañas como tal para la donación, van, les dan una plática, es una plática de concientización y ya de plática, van, no sé, a una comunidad, por ejemplo, de que fueran a Sachila, ¿no? Y ya les platican con la gente de ahí, les dicen, miren, es importante donar, les explican el porqué y todo eso. Y ya el otro día ya van los compañeros con la unidad móvil para obtener las unidades o van a las universidades como la Universidad de Anáhuac, o sea, diferentes. También, acá hay algo muy importante, hay una como asociación civil que existe acá en México que se llama Blooders. Ellos se dedican a esa parte de la donación altruista. Yo no trabajo directamente con ellos, pero sí muchas cosas de que comparten y todo eso, yo también a veces las comparto en Facebook y pueden accesar directamente a la aplicación y anotarse ahí como donadores altruistas. Ahí hacen campañas para la gente que se necesita y todo eso, pero sí es un trabajo colaborativo que se tiene que hacer, porque no es tan fácil convencer a alguien que vaya a donar. A lo mejor convenzo a alguien, ¿no? Pero ¿qué tal si en el momento en que está donando y eso se pone mal?
O sea, muchas veces hasta dicen, no, es que pues me llevaste y mira, me puse mal, ¿no? O hasta reclaman, ¿no? Pero pues es un trabajo que tiene uno como que ir como paso por paso, hacer la conciencia con las personas. De hecho, me había enterado que ahora en los libros de texto gratuito, no recuerdo si en el de cuarto o quinto año, y no recuerdo en qué materia era, que ya les mencionan a los niños, ¿no? Así de que cuando ya cumplan los 18 años y todo eso, pues que acudan a hacer su donación. Pero es un trabajo que la verdad, yo admiro mucho a los compañeros de trabajo social, porque ellos son los que están y les dicen, no, es que mire, pues venga a donar, va a ayudar a tal persona y así, pero sí sí hay estrategias. De hecho, esas estrategias a veces las capacitaciones las da el mismo Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que cómo elegir el banco de sangre, a dónde ir. Eso ya pues que pues tendríamos como que analizar más allá, ¿no? Yo siento que tiene a veces mucho que ver la captación o la cantidad a veces de fichas que se da, porque como que repercute mucho eso. Si somos poco el personal que se dedica a hacer el sangrado de estos donadores o hacer los fraccionamientos de estos pacientes y así, pues no vamos a tener como muchos donantes, ¿no? O muchos recursos de hemocomponentes, a lo mejor que puedan acudir a algún hospital que sea un poco más grande, o por ejemplo ustedes que están en Ciudad de México, a lo mejor a un centro médico nacional. De hecho, yo sabía, no sé si todavía lo hagan, cuando van los donantes altruistas, un compañero trabajó en Centro Médico Nacional Siglo XXI, y él me dijo que cuando iban los altruistas, a los altruistas les daban prioridad. O sea, si tú te daban la ficha 20 y a lo mejor tú eras altruista, le decían, él va a pasar primero porque es donador altruista, ¿no? Entonces, no sé si sean cosas que todavía los hagan ahí en la Ciudad de México o algo así, o por ejemplo Centro Estatal, hay veces de que llega ellos como siempre están ahí recibiendo donantes, o sea, tienen un horario así súper largo. Una vez me tocó ir a hacer así como visita y llegaron a las 11 de la mañana de Office Depot o algo así, ¿no? Y esa hora dijeron, no, es que vienen a donar 10 y no te puedes dar el lujo de decir, ay, no, venga mañana, ¿no? O sea, no les puedes decir que no. En ese momento los registran, les hacen la valoración médica y los que son aptos pues pasan a la donación, pero a veces no todos tenemos esa infraestructura. Entonces sí se explica y se les dice, ¿no? Si, por ejemplo, si han ido a preguntar, del tiempo que yo llevo en banco, yo llevo 9 años y con los dedos de mis 2 manos te puedo decir cuántas personas me han ido a preguntar para hacer una donación altruista. Entonces es un trabajo que a lo mejor tenemos que ir poco a poco, buscar más o sea, seguir las estrategias que a lo mejor Centro Nacional nos da o algunas estrategias que manejan a lo mejor en otros países. En COVID, yo pensé que nos íbamos a quedar sin unidades, te lo juro, era así como que hoy llegaba así como al banco y ¿cuántos donadores pasaron? No, pues no vino nadie. Entonces sí era así como que te quedabas así como que pensando qué se puede hacer y pues hacer tu misma labor social, ¿no? Yo ponía en Facebook así de que vengan a donar o algo así, pero pues, o sea, las redes sociales te ayudan, pero yo he visto que, por ejemplo, cuando pides apoyo en Facebook y eso, todos comparten y nadie va a donar. A nosotros la estrategia que nos sirvió en un caso clínico que fue muy complejo fue que una de mis compañeras habló a la radio y dijo, se necesitan donantes o negativos para una embarazada de unos gemelos. Solo llegó al otro día una persona, pero fue por la radio. O sea, para nosotros nos funciona más como la radio, a pesar de que digan, ya nada más escuchamos Spotify o YouTube. Hay gente que todavía escucha la radio, ¿no? O la escuchamos a veces por internet, pero esas cosas, ya depende mucho de uno, ¿no? Si tú quieres ir a ayudar y dices, bueno, pues yo soy un grupo raro, pues voy a ir a ayudar. Tengo también otra amiga que ella vive en Pinotepa Nacional, ella es AB negativo, y a veces sí la detiene, ella quiere ir a donar, pero pues la detienen por el mismo que es un grupo raro. Y entonces lo que hacen es como anotar sus datos cuando realmente requieran o haya un paciente que requiere ese grupo de sangre, entonces es cuando la llaman. Y también eso a la vez es bueno porque no tienes en reserva esa unidad y a lo mejor pasan los 45 días y en 45 días no la ocupaste para transfusión. Entonces también son como que pérdidas. Yo nunca me he dedicado a ver así de que lo que no se transfunde o lo que se caduca y eso nunca lo he verificado y qué tanto sea el impacto a nivel económico. Pero el año pasado también hay un programa que manejan que se llama el Patient Blood Management, que es como el aseguramiento de la transfusión de la sangre, y presentaron un trabajo muy bonito en el Congreso de Medicina Transfusional el año pasado,
y como que iban regulando, ¿no? Viendo quién sí necesitaba la transfusión y quién no. Y yo me quedé impactada porque el ahorro en dinero fue de 3 millones de pesos. Entonces es bastante dinero que a lo mejor lo pueden utilizar para otras cosas y se me hizo muy bueno, pero son cosas que a lo mejor aquí en México apenas están iniciando. No pierdo la esperanza de que podamos llegar a ser una buena medicina transfusional, porque la verdad nunca voy a perder la esperanza de eso, pero es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto y que tenemos que romper muchos paradigmas y que invitar a las personas a que hagan estos actos de donación altruista. Gracias, Monse. Todavía tendrás unos minutitos para otras preguntas. Claro que sí. Nos llegaron muchísimas en todas las redes sociales. Es un tema muy importante, creo, para todos. Sí. Una de las más importantes es que si al donar sangre es detectada alguna enfermedad o alguna anomalía en la sangre del paciente, ¿se le avisa? Sí. Acá te vamos puede ser desde el momento de hacer las pruebas de serología infecciosa. Nosotros tenemos el protocolo de que sale, reactiva la unidad, obviamente se lleva a RPBI esta unidad porque ya no se puede utilizar para transfusión, y como en el registro y en la hojita donde se le hizo el cuestionamiento al donante, ahí vienen todos los datos, se les habla. Muchos sí te contestan y sí acuden, ¿no? Al momento de que son llamados, pero muchos a veces, yo pienso que algunos a veces ya hasta saben, ¿no? Que tienen algo y esos a veces les haces llamadas y jamás te responden, ¿no? Entonces también esa parte es como compleja. Hay otros como puntos, por ejemplo, que han llegado candidatos a donación. Nos tocó hace 2 años que llegó una candidata a donación y cuando se le hizo la biometría hemática era una paciente que tenía leucemia. O sea, era una candidata donadora que fue porque iba a apoyar a alguien con su donación y por el hecho de ir al banco de sangre se le hizo el diagnóstico de la leucemia. Entonces, realmente son cosas que a veces no te imaginas, ¿no? Que pues uno va a donar y a lo mejor no sabías que tenías eso. Y era, digamos, una leucemia que no era tan tan grave, ¿no? Algo así, la que tenía una leucemia granulocítica crónica. Entonces, afortunadamente era derechohabiente al ISSSTE, se obtuvo el resultado a las 8 de la mañana, se le habló a la hematóloga y a las 10 de la mañana ya estaba en la consulta. O sea, fue algo que se hizo así como muy rápido, pero sí se les avisa en enfermedades infecciosas y todo eso, sí se les avisa. Aquí depende mucho de cuál es la respuesta de la persona, que si te respondan las llamadas, porque primeramente es en las llamadas y ya se les avisa, el médico es el que les explica y les dice qué es lo que está pasando y se derivan al servicio de epidemiología y epidemiología les da el seguimiento como tal. Entonces ya muchos los mandan a la mejor a Capacits o a alguna otra institución para que les hagan las pruebas confirmatorias, por así decirlo, y porque nosotros nada más hacemos tamizaje, ¿no? Puede ser, es separar si tiene, no tiene, pero se tienen que realizar un protocolo para verificar que realmente pues sí está cursando con este tipo de infecciones o con este tipo de enfermedades. Ok, sí es importante eso, ¿no? Para no quedarnos con la información y esta persona pueda atenderse a tiempo. Otra pregunta que nos llega es si el proceso de donación de sangre es tardado y también cuánto tarda el tiempo de fraccionamiento. Pues el tiempo de sangrado a veces pues va a depender mucho del personal que tú tengas en el banco de sangre. Entonces, por ejemplo, nosotros nada más damos 24 fichas, porque pues nada más es una sola persona la que hace la toma de las muestras, el procesamiento previo, más el médico que pasa con el médico a la valoración médica y el sangrado. Entonces, más o menos así como que el pasar 24 donadores, pues sí te llevas bastante tiempo, siempre y cuando los donadores, ninguno de tus donadores se haya puesto mal. Y terminas así como, empiezas a sangrar, ¿qué te gusta? 9 de la mañana, a lo mejor 11 y media de la mañana ya terminaste. Pero si se te pone mal un donador y eso sí te atrasa más tiempo. Y en el caso del fraccionamiento, pues va a depender mucho también igual de la cantidad de unidades que tengas. Y sí te tienes que apurar por el hecho, por ejemplo, los plasmas nada más pueden estar así como a la temperatura ambiente, entre comillas, no más de 6 horas, porque si no también el plasma se empieza a envejecer y ya no va a tener la misma cantidad de proteínas como tal, ¿no? Entonces son muchas cosas que tenemos como que ir haciendo como por pasos o vas optimizando como que los tiempos, ¿no? Y también la cantidad de recursos que tengas. Por ejemplo, yo tengo una centrífuga y nada más puedo meter, en cada centrifugación puedo meter 6. Entonces sale mi primera tanda y yo cuelgo todas mis unidades, tengo una así como
una estructura que una compañera le apoda a esa estructura la araña, y entonces ahí colgamos las unidades, cuelgo esas unidades y yo empiezo a meter las otras unidades a pesar, y en lo que está centrifugando la segunda tanda de 6, yo empiezo a fraccionar esas 6. Cuando termino de fraccionar esas 6, suena la centrífuga, saco las 6 y cuelgo las otras 6. Por ejemplo, si tengo 18, ya meto la tercera tanda. Y así es como lo vamos haciendo, pero pues más o menos en el fraccionamiento, yo calculo que más o menos así, hasta terminar el etiqueta, hasta terminar el fraccionado, yo más o menos me calculo que son como unas 3 o 4 horas. Y ya por ejemplo, si hay cosas que urgen, porque a veces sí urgen plaquetas y eso, pues hay veces hay que darle prioridad, ¿no? De sacaste esto y saca plaquetas, ¿no? O ya por ejemplo voy sacando concentrados eritrocitarios y yo los voy acomodando las tubulaturas, los meto en refrigeración y a lo mejor le doy prioridad a etiquetar plasmas y plaquetas, y al final saco todos los concentrados eritrocitarios y al final etiqueto ya con calma cada uno de los concentrados eritrocitarios. Pero sí va a depender mucho de la cantidad que tú tengas y del personal que tú tengas. Por ejemplo, nosotros ahí nada más es una la que sangra y la que toma las muestras, y yo que me dedico a hacer todo lo del fraccionamiento. Y no solamente a veces es hacer fraccionamiento, a veces tienes que hacer crío, a veces tienes que ordenar los refris, o sea, son varias cosas que se tienen que verificar en el proceso. Y tengo otro compañero que está en inmunemato, ¿no? Entonces, en inmunematología igual, esa parte me gusta mucho. Entonces, también cuando tiene así como casos complejos, pues es revisar así de que qué le está pasando al paciente, revisar y todo eso. Son procesos que a lo mejor dices, el fraccionamiento pues sí se hace rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, las cosas de inmunohematología, anticuerpos irregulares o buscar la unidad, pues, mejor estudiada para tu paciente, a veces si te tardas, hay casos que yo les comento así en webinars o que les presento y eso, y a lo mejor en 20 minutos te comento el caso, cuando el caso me tardé en resolverlo una semana. Entonces sí, son cosas así como que complejas, y a veces digo, ¿cómo no voy a poder? No, si yo me acuerdo que eso me lo explicaron en tal webinar o algo así, ¿no? Entonces es tener también esas ganas de hacer las cosas, porque en un principio, pues a veces no tienes todas las cosas, ¿no? Y sí me daba frustración, no les voy a decir que no, pero también el tener esos contactos con mis otros compañeros de otros hospitales también me ha ayudado, porque les digo, oigan, es que tengo este caso así, así, así. Y ya me dice, no, pues guárdanos muestra, congela el plasma, tráenos mañana esto y te ayudamos, ¿no? Y realmente es eso donde uno dice, ay, qué bueno que tengo aquí a mi vecina del hospital civil, ¿no? O a mi vecina del hospital de especialidades, ¿no? Son muchas cosas que con el paso de los años hemos avanzado. Otro amigo me decía que entre inmunohematólogos jamás hay que dejarnos así a la deriva, sino que hay que ayudarnos. Y son cosas muy bonitas, pues, que he aprendido en el banco de sangre, de no ir solos, o sea, no estás solo. En el banco de sangre así, pues no estás solo, sino que siempre, si tú pides la ayuda y dices, tengo esto, tengo este caso así y eso, a lo mejor yo lo pensé de una manera, pero a lo mejor otra persona me dice, ¿y si le haces esto? Esto sí lo tienes, o es algo muy básico, o cámbiale la temperatura, o hazlo a tal temperatura, a 4 grados, ¿no? O hazlo a 37, todo eso, o sea, son varias cosas y dices, no, pues, o sea, al final el beneficio es para el paciente. Esa es como la mayor satisfacción que yo he tenido en los últimos años en el banco de sangre. No es tanto así como la remuneración económica que me da el ISSSTE, sino la satisfacción de que ayude a alguien. Así es. Sí, tener mucho cuidado en eso, porque un error, híjole, la vida sí, de una persona. De una persona. Así es. Una pregunta ligada a eso es, ¿qué sucede si un donador no alcanza a llenar una bolsa de sangre? Puede ser, se le pone ahí que es donación incompleta, o en su defecto verificar cuánto fue el volumen que tú obtuviste, porque sí hay opciones que te dice la norma que si fue cierto volumen, nada más puedes sacar concentrado eritrocitario, pero no es necesario, o sea, no estás obligado a sacar el plasma y las plaquetas. Entonces, verificar cuánto fue el volumen y ya de ahí tomar la decisión si vas a sacar solo el concentrado eritrocitario o si no, esa unidad, desecharla como unidad incompleta, y al final del cuentas, aunque no haya llenado la bolsa, nosotros sí les entregamos el comprobante de donación de que fue a donar, aunque no haya llenado su bolsa. Gracias, Monse.
Qué increíble es todo este tema, Mon, y yo creo que podríamos pasarnos así horas y horas de platicando toda la vida del banco de sangre. De banco de sangre, cada cosa, pues, cada recomendación que se tiene que hacer antes, después, durante todo este proceso, ¿no? Y todo lo que conlleva es súper complejo, todo lo que nos mencionas también, pues La responsabilidad ante exacto, todo. pone en Ajá, tela de juicio, pues eso, ¿no? La vida de un paciente. el Entonces, paciente. pues ojalá que muy pronto nos vuelvas a acompañar, Mon. El tiempo se nos ha ido así súper volando y yo aprendí muchas cosas que ya ni me acordaba, me las recordaste. Entonces, es muy importante, diario se aprende y eso que mencionas también de nunca perderse, sino al contrario, establecer colaboraciones, creo que eso nos permite avanzar y hacer Así es. accesibles todos esos conocimientos que se generan en un laboratorio, en cualquier laboratorio, llámese de ciencia, de banco de sangre, en cualquiera, ¿no? Así Entonces, es. pues, Mon, llegamos al final, fue un placer tenerte con nosotras y parte del final nos gustaría que nos dijeras un mensaje para toda la audiencia que te siguió a lo largo de estos minutos y que posteriormente te verá. ¿Cuál sería ese mensaje que tú nos darías, Mon? Pues primero que todo, que si en algún punto de la vida pueden ir a hacer una donación altruista, lo hagan. Nunca se sabe cuándo vamos a necesitar una donación nosotros y que al final del día, pues nosotros estamos ahí para hacer todos estos procedimientos, ¿no? En el banco de sangre, por algo llegamos ahí y es algo extremadamente, para mí es fascinante. O sea, he podido hacer muchos amigos en general con todo esto de lo que es el banco de sangre, la inmunohematología, las colaboraciones igual interinstitucionales que tenemos y sobre todo, ¿no? Tomar en cuenta que la sangre es algo que no lo podemos comprar como un fármaco, no se puede hacer y la tenemos que obtener de otra persona. Entonces, ese sería como lo principal, que a veces no duele obtenerla, ¿no? O sea, porque la punción y todo eso, pero duele más necesitarla. Es algo que menciona lo que les comentaba, ¿no? De la plataforma de Brothers. Igual revísenlos, ellos están en Facebook y pues no se alejen pues directamente de las instituciones que hacen o que forman los bancos de sangre, porque siempre se necesita, siempre hay pacientes que van a requerir una transfusión como tal. Entonces, el mensaje es de que si pueden ir a donar, acuden. Si ustedes no pueden ir por alguna cuestión o no son aptos, que inviten a más personas a hacer estas donaciones altruistas. No importa que nada más sea una vez al año, a veces uno así inicia, pero lo importante es ayudar. Muchísimas gracias, Mon, qué contundente y bonito mensaje. Así que todos y todas, por favor, vayan a donar, vayamos a donar. Ya, Sharoncita, nos pegamos ahí a la lista. Y pues, Mon, ha sido muy agradable tenerte en Revoluciones. El espacio queda abierto para ti, para cuando quieras compartirnos algo. Y también Gracias. recordarles que pues Mon tiene ahí una página donde sube casos clínicos, sube ahí diferentes imágenes. Entonces, para que la sigan, la encuentran como @bichóloga Chediak Higashi. Higashi. Así es. Entonces, para que la sigan, de todas maneras, nosotros vamos a estar compartiendo su página para que la sigan, está bastante interesante. Y ya nada más te leo un comentario final que nos hace Pau, que saludamos también con mucho gusto. Nos dice: Monse, gracias por tu reflexión final. De verdad que pones el foco a algo tan importante como la donación sanguínea. Así es. Bueno, Muchas pues gracias. Saludos, Pau. muchísimas gracias. Pues ya para finalizar, solo vamos a dar los anuncios finales. Recordarles pues que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en todas estas. Sin embargo, pues para facilitarnos la vida, ustedes pueden escanear este código, el cual los va a redireccionar a todas y cada una de ellas. Y también recordarles que esta plática que tuvimos el día de hoy con Mon, la van a poder encontrar el día de mañana en plataformas como YouTube y en el formato de podcast en Spotify. No lo olviden, es a las 5 de la tarde cuando se estrenan esta plática en las diferentes plataformas. Y además,
la próxima semana nos estaremos viendo el 21 de septiembre, el jueves 21 de septiembre a las 5 p.m., con un tema también bastante novedoso, con el Team Etnitas, donde participarán como tal Edna Arriaga y Edna Ramírez, que son las precursoras de esta página que se llama Alimentación Revolucionaria. Ellas son nutrólogas salubristas y las mueve pues este sentido de apoyar mediante la nutrición. No olvides que si quieres participar con nosotras, nos puedes mandar un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales o un correíto y nosotras pues te estaremos dando un espacio porque Revolución es tu espacio y además es un espacio seguro para cada uno de ustedes. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Felices fiestas y que viva México. Buenas tardes. Saludos a todos. Bye. Saludos, bye bye.